¿Qué tal, estudiantes del Colegio San Benito de Palermo? Les saluda el profesor Henry Aguirre Poma. En esta oportunidad, esta clase va dirigida para los chicos de segundo año de secundaria y vamos a ver el tema de historia y estructura del átomo. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos primero el marco teórico. El hombre de ciencia, en su constante esfuerzo por interpretar los fenómenos naturales, en un primer momento se dieron pues conceptos de orden filosófico. Es decir, en un inicio todavía no existían las ideas científicas. Estos filósofos de la antigüedad afirmaban que la materia estaba formada pues por elementos como agua, tierra, fuego y aire, ¿correcto? Entre estos filósofos podemos encontrar, por ejemplo, a Tales de Mileto, podemos encontrar a Empédocles, a Aristóteles y entre otros. Vamos a ver que luego Antoine Lavoisier, con las bases del método científico, permite establecer ya conceptos, conclusiones y leyes tan útiles que se llaman pues teorías científicas, ya en el año de 1803, que permite el progreso y desarrollo de la ciencia y tecnología. Muy bien. Como les comentaba, en un principio lo que existieron fueron pues ideas filosóficas acerca del átomo, y los primeros en acuñar esta palabra pues fueron Leucipo y Demócrito. Estos personajes proponen la existencia de los átomos y además afirman que la materia está formada por esta pequeña unidad que se llama pues el átomo. También existieron dos filósofos más de nombre Empédocles y Aristóteles, que pues se mostraron oposición a la existencia de los átomos. Ellos decían lo siguiente, ¿no? La materia está formada por agua, por aire, por tierra y por fuego, o la combinación de estas sustancias. Estos filósofos se caracterizaron porque negaron la existencia de los átomos, es decir, se oponían pues a las ideas de Leucipo y Demócrito. Vamos a ver que en el año 1803 ya empiezan a aparecer teorías científicas, ¿no? Por ejemplo, esta primera teoría, que es de la esfera sin carga, que estuvo a cargo pues de John Dalton. De ahí viene otro personaje que es Thomson, y él propone pues un modelo al que llamó el modelo del budín de pasas, ¿no? Este personaje también es el descubridor del electrón. De ahí viene otro personaje que viene a ser Rutherford. Rutherford es quien descubre el núcleo del átomo haciendo una serie de experimentos, ¿no? Incidiendo partículas al núcleo de los átomos y observando, ¿no?, su existencia. Además, Rutherford también descubrió al protón, a esta partícula positiva que se encuentra en el núcleo de los átomos, ¿correcto? Más adelante ya pues vienen los modelos actuales, que viene a ser pues después de Rutherford vino Bohr, de ahí vino el modelo actual, ¿no?, que es el que hoy se maneja, el modelo de Schrödinger, correcto, que pues también se basa en lo que vienen a ser los números cuánticos, ¿no? Por acá estamos observando una teoría de cada personaje. Esto ya ustedes le dan lectura en su ficha para que puedan afianzar su aprendizaje, correcto. Entre los aportes más destacados, por ejemplo, de John Dalton, encontramos pues la tabla de los pesos atómicos, ¿no? Él incorporó este número en la tabla periódica, es decir, el peso de cada átomo, ¿de acuerdo? Luego viene pues John Thomson, que como te indiqué es quien descubre el electrón, y su modelo es denominado el modelo del budín de pasas. Luego viene Ernest Rutherford, quien descubre el núcleo del átomo, ¿no? Y a su modelo pues se le llamó el modelo atómico del sistema planetario en miniatura. Bohr y Sommerfeld hicieron trabajos en conjunto, y bueno, lo que Bohr, por ejemplo, decía es que las trayectorias circulares representan pues a los niveles de energía, mientras que Sommerfeld decía que las trayectorias elípticas representan a los subniveles de energía, ¿no?
Eh, Hay una figura del átomo que pues es como la que se muestra aquí en esta imagen, que también está basado en lo que decía Bohr y lo que decía Sommerfeld, ¿no? Mientras que Bohr decía pues que existen trayectorias elípticas, perdón, circulares. Sommerfeld decía que existían trayectorias elípticas, ¿no? Que eran pues los subniveles de energía, como indica ahí el cuadro. Muy bien, posterior a Bohr y posterior a Sommerfeld existieron investigadores como por ejemplo Bruglie, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Chadwick y otros científicos que han permitido pues conocer cómo son los átomos. Por lo tanto podemos explicar el comportamiento de la materia y sus transformaciones. Sabemos que en el modelo actual pues en el núcleo del átomo las partículas más importantes son pues los protones y los neutrones, mientras que en la zona extranuclear o nube electrónica pues se encuentran los electrones, ¿no? Como su propio nombre indica. Muy bien, veamos por aquí, dice estructura atómica actual. Cuando nosotros hablamos de la estructura atómica actual, tenemos que pues imaginarnos al átomo como un sistema dinámico y energético en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Porque cuando un átomo está neutro, quiere decir que las partículas positivas son iguales a las partículas negativas, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿sí o no? P igual a E, protones igual a electrones, ¿correcto? Además tú sabes que el número de protones también es sinónimo de decir Z o número atómico. Por lo tanto, cuando un átomo está neutro, se cumple pues, si juntamos las tres letras sería PES, ¿no? Se cumple el PES. Eso para recordar, ¿no? Eso para recordar. No es que en el átomo hay un PES, ¿no? Muy bien. Veamos por aquí. Núcleo atómico. El núcleo atómico posee pues el 99,99% de la masa del átomo. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las partículas que tienen mayor masa. ¿Quiénes son esas partículas? Los protones y los neutrones. Por acá hay una tabla en la que puedes observar pues la masa de cada partícula. Mira, ve. Por ejemplo, la masa del protón 1,672 por 10 a la menos 24. La masa del neutrón 1,675 por 10 a la menos 24. Mientras que la masa del electrón, mira, es 9,1 por 10 a la menos 28. O sea, un número pequeño, ¿sí o no? Por esa razón, las partículas de mayor masa pues vienen a ser los protones y los neutrones, ¿correcto? Muy bien, mientras que la zona extranuclear se caracteriza por tener volumen, ¿ya? Pero ahí hay poca masa, por lo tanto es una zona de menor densidad, ¿ya? Ustedes saben que la densidad se calcula pues como masa sobre volumen. Cuando el número que está en el denominador es un poco... Perdón, cuando el número que está en el denominador es grande, quiere decir que la fracción se hace pequeña, ¿sí o no? Por lo tanto, la zona extranuclear, como tiene gran volumen, pues presenta menor densidad. Por acá estamos viendo una observación importante. La masa del neutrón es mayor comparado con la masa del protón y la masa del protón es mayor que la masa del electrón, ¿ya? Y ahí están cada uno de sus descubridores también en el cuadro. Muy bien, vamos a la parte del trabajando en clase. Yo voy a desarrollar algunas preguntas. Voy a desarrollar la 1, la 2, la 3, la 8, la 9 y la 10 y ustedes desarrollarán las que quedan. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos por aquí. ¿Qué filósofos afirman que la materia está formada por aire, por agua, por tierra y por fuego y que la combinación de estos generan pues sequedad, humedad, calor y frío? Hemos visto en la teoría, esos filósofos pues fueron Empédocles y Aristóteles, ¿correcto? Muy bien, segunda pregunta. Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? John Dalton es el primer personaje que pues realiza una teoría de forma científica, ¿no? ¿Y qué decía John Dalton? Que el átomo pues es una esfera vacía sin carga. Entonces acá pondremos los átomos son esferas vacías sin carga. Y a su modelo atómico se le denominó el modelo de la esfera maciza o la esfera sin
carga. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la pregunta 3. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible y en su principal partícula, acá dice, a ver, vamos a ver nuevamente, ¿qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible? Su principal partícula es el electrón. El descubridor pues del electrón viene a ser John Thomson, ¿no? Con su teoría del budín de pasas. Entonces acá pondríamos el científico que afirma y demuestra que el átomo es divisible es John Thomson, ¿de acuerdo? Y ya sabes que a su modelo se le llamó el modelo del budín de pasas. Muy bien, vamos a la pregunta 8. ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo? Te lo dije en la explicación, ¿no? El científico que descubrió el núcleo del átomo fue pues Ernest Rutherford, ¿ya? Descubridor también del protón, no te olvides. Pregunta 9. ¿Cuántas y cuáles son las partes del átomo actualmente? Fácil. Las partes del átomo son dos: núcleo atómico y zona extranuclear, ¿de acuerdo? También llamada nube electrónica, también llamada corteza. Muy bien, vamos a la pregunta 10. ¿Cómo se denomina al espacio donde se encuentran los electrones girando en niveles y subniveles de energía? ¿Cómo se llama esa región donde se encuentran los electrones girando en niveles y subniveles de energía? A esa región pues se le llama nube electrónica o zona extranuclear, ¿correcto? Entonces aquí pondríamos, se denomina zona extranuclear o nube electrónica. Muy bien chicos, gracias por su atención. Les estoy dejando como actividad desarrollar los ejercicios que quedan pendientes del trabajando en clase. Muy bien, nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Gracias.